Pues aquí seguimos trayendo la conferencia de la mañanera del presidente López Obrador. No se les olvide darnos ahí en este canal de YouTube de Nelter de la Cruz, que abajo la campanita, suscríbanse y hay que apoyar a los demás youtubers. Empezamos. De Crónica. Gracias por permitir que le comparta periódicamente los trabajos de campo que realizamos. El tema de la corrupción y de la defensa a esta lucha anticorrupción prácticamente es de todos los días, lo escuchamos aquí. Ayer mismo usted aludía pues el esfuerzo personal que ha hecho para erradicar, decía usted textualmente, la corrupción. Sin embargo, parece que hay funcionarios de su gobierno, funcionarios de la administración pública que están remando en su contra. Cuando usted en diciembre de 2018, al principio de su gobierno, nombró o ordenó la contratación de operadores de pipas y la compra de autotanques para el transporte terrestre de combustible, quizás no imaginó que multiplicaba los ojos, las miradas en torno a Pemex y que podían ser estos operadores una fuente pues fidedigna, una fuente fiel de las corruptelas que siguen ocurriendo en Pemex. Le comento esto, yo estuve reuniéndome con un grupo nutrido de operadores de estos que se contrataron al principio de su gobierno, lo estuve haciendo alrededor de 2 semanas. A estas reuniones se sumaron operadores de autotanques que son de empresas privadas. Usted sabe que también se brinda este servicio a Pemex, además de las que se contrataron, hay operadores de empresas privadas. Entonces estuve reuniéndome con ellos en el campo, en las inmediaciones del campo militar número 8 y realmente fueron los ojos, fueron los pasos, la mirada que me permitió conocer a detalle brazos corruptores muy fuertes en Petróleos Mexicanos, presidente. 4, digamos, serían estos brazos corruptores. 1, el moche, las mordidas para los viajes que periódicamente hacen estos transportistas de las refinerías a las terminales de Pemex. Se cobra entre 500 y 5,000 pesos por el viaje. ¿Quién lo cobra? Funcionarios de Pemex, ingenieros que se dedican a repartir estos viajes. ¿Por qué valen los viajes, presidente? Valen porque hay rutas que se prestan mucho al huachicol, hay rutas doradas para el huachicol. Entonces, esta situación de huachicolear, este costo de los viajes permite que tengan valor y los ingenieros de Pemex están alentando estos moches, viven de la mordida. Ese es el primer brazo. El segundo, todo un engranaje, desde que los transportistas llegan a las terminales o a las refinerías, todo un engranaje para paso a paso el moche, la mordida, 200 pesos para documentar, 150 pesos para pasar a la terminal de carga, 200 o 300 pesos para recibir una isla buena. ¿Por qué una isla buena? Porque hay gasolina de más y vas a poder hacer huachicol, o si no das dinero, una isla mala y en esa no vas a poder, en esa no llevas, digamos, completo lo que se les da, digamos, el abasto de gasolina o de combustible, del que sea. Ese es el segundo. El tercero, la salida de camiones sin documentación, las llamadas palomas, las que surten a las gasolineras, que salen de las terminales o de las refinerías sin la documentación respectiva y no se sabe hacia dónde van a parar estas palomas. Y cuarto, el autoconsumo. Todas estas unidades que Pemex utiliza para repartir y para transportar de manera terrestre el combustible necesitan para movilizarse combustible, necesitan diésel, necesitan gasolina. Pues, ¿qué está ocurriendo, presidente? Van a recibir el abasto y les dicen, por protocolo de Pemex se les tiene que dar 600, 700 litros por pipa para que puedan realizar sus viajes. Pues se les dice que solamente se les van a dar 200 o 300
y se queman los papeles, desaparecen los papeles y se reporta que se les están dando 600 o 700 cuando en realidad solamente les están dando 200, es decir, autoconsumo, huachicol. A la luz de esto que le comento, presidente, y que no tengo mayor mérito que el haber escuchado a estos grupos de transportistas, le pregunto, ¿está rebasado Octavio Romero Oropeza o, digamos, siendo más específicos, Javier del Villar, hijo de Samuel del Villar, que es el que está encargado de este asunto? Él es el coordinador de Pemex Logística. ¿Están rebasados de la corrupción o qué está pasando, presidente? No, mira, qué bien que haces la denuncia, se va a hacer la investigación a detalle para constatar lo que tú estás aquí dando a conocer, para ver si es cierto. No estoy negando tu dicho, nada más que no es suficiente, hace falta saber si es cierto. De ser cierto, pues hay que actuar legalmente y con energía y denunciar por corrupción y despedir a trabajadores que estén haciendo estas tracaladas, así de sencillo. Pero nadie está rebasado en Pemex, ni en el gobierno, ni el director de Pemex, ni ningún funcionario. Porque si pasara eso, tendrían que rebasar al secretario de Hacienda y luego rebasar al presidente. Y está un poco difícil eso. Entonces, ¿qué está pasando, presidente? ¿Qué pasa? Puede ser que sea una inercia que ya venía de tiempo atrás, porque estaba podrido Pemex, como la Comisión Federal de Electricidad, como el gobierno en su conjunto. Y estamos llevando a cabo un proceso de limpia de todo el gobierno, que no es un asunto sencillo. Estamos limpiando de arriba para abajo. Pues miren lo que nos ha costado limpiar la compra de medicinas, la relación con los medios de comunicación. Yo no tendría 6.7 de aceptación en el pueblo, tendría yo 8, tampoco mucho. Si soltara los 20,000 millones de pesos que se le destinaba a los periódicos, a los medios, a los periodistas, no se ocuparían de nada, no le hubiesen dado tanto vuelo al lamentable accidente del metro de Tláhuac. Se hubiesen quedado callados, como siempre lo hacían, pero había moche de por medio, chayote. Entonces, no 6.7. Yo estoy dispuesto a bajar hasta 6 si me ahorro unos 10,000 millones más. Entonces, aquí lo importante es tener la conciencia tranquila, ese es el tribunal de uno. Entonces, vamos a revisar tu denuncia, a ver de qué se trata y castigar a los responsables. Usted el 27 de diciembre de 2018 anunció que los militares, que la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina
iban a extender, digamos, su presencia, porque anteriormente pues había, digamos, la vigilancia periférica, pero usted ordenó ese día que militares y marinos incursionaran en las instalaciones de Pemex, en terminales y en refinerías, precisamente para evitar este tipo de situaciones. Lo están haciendo. Sí, el problema es que solamente están, presidente, en 30 de las 73 terminales, es decir, no están en todas. Y tiene usted razón. Pero pueden estar en todas. Esa es mi pregunta. Es un asunto de revisión. No hay… 39 de 73 terminales. Sí, pero no hay ninguna limitación. Y no es porque los funcionarios de Pemex se opongan. Voy a informarme por qué razón no están en todas las instalaciones. Puede ser por falta de elementos, porque tenemos otras actividades, o porque se considera que esas instalaciones no son tan importantes, relevantes como otras, pero ahí está el ejército. Incluso en el caso de las pipas, en todas las caravanas, porque yo ando a ras de tierra, a ras de suelo, va una patrulla del ejército siempre, adelante, otra atrás, custodiando, cuidando todo el traslado. Y voy a ver ahora qué pasa con lo que tú estás planteando aquí. Bueno, pero ya no es lo mismo de antes. Le comento esto porque los transportistas lo que dicen es que efectivamente en las terminales o en las refinerías donde hay soldados y marinos sí hay menor incidencia de estas tropelías, pero están libres, digamos, los cochupos y las mordidas donde no hay militares. Por eso mi pregunta es si usted ordenaría claro, que se extendiera la presencia militar. Lo vamos a analizar, y qué bien que ustedes hacen estas investigaciones, y porque independientemente de la honestidad del servidor público, se tiene que estar recordando cuál es nuestra función. Hay que estar sacudiendo, hay que estar zarandeando, hay que estar, en Tabasco se llama zamarreando la mata, siempre. Hace unos días leí un texto del general Cárdenas que escribe exactamente a mitad de su gobierno, una nota que pone a la mitad de su gobierno. A ver si no está por ahí la nota, la debe de tener Zoé, él me la envió. Si no, la debe de tener Asaf. Van a ver lo que decía el general, creo que es de mayo de 1937. Estaba a la mitad de su administración. Todavía venía lo mejor, venía el 38, venía la defensa de México de los refugiados españoles, de los refugiados israelitas, pero ya el general a mitad del sexenio decía de que, como es muy largo el periodo, 6 años,
ahora es un poquito menos, pero no deja de ser largo. Hay quienes se cansan y no debemos cansarnos y tenemos que renovarnos diario y no perder el entusiasmo de estar sirviendo al pueblo. Antes se llamaba la emoción social, no perder la emoción social. Entonces, cuando va pasando el tiempo, pues algunos se van hamburguesando y hay que pegar ciertas sacudidas y que no se olvide el propósito por el que estamos, que es la transformación, y no permitir la corrupción, que es el principal problema del país. No permitirlo. Son apuntes del general. Mayo del 37, a la mitad de su sexenio. Fíjense lo que escribe. Pedir mayor actividad a los inmediatos colaboradores. No estoy satisfecho de lo que se ha hecho en el país hasta hoy. Ni ellos deben de estar. El general quería más, como lo demostró. Siento apatía en muchas dependencias. Para un periodo de gobierno de 6 años, difícilmente se encuentran hombres, y agregaría mujeres, que después de 3 años trabajen como el primer día. Cuando no los hay, conviene renovarlos. Veré el ritmo con que siguen trabajando de hoy a septiembre próximo. Entonces, eso es lo que puede pasar también. No es que sean corruptos, sino que pierden fuerza, se desaniman. Además, están sujetos a fuertes presiones, están enfrentando a todo el bloque conservador. Hay que estar bien firme en las convicciones para soportar, para aguantar, tener aplomo. Afortunadamente, la mayoría de los servidores públicos, ayer les hice un reconocimiento a los que me están ayudando, todos están trabajando en equipo y sobre todo cuidando el presupuesto, que es dinero del pueblo. Finalmente, presidente, ¿cuál sería el mensaje que usted le manda a los petroleros que insisten en burlar esta bandera de la no corrupción y se prestan a cochupos y a mordidas? ¿Cuál sería su mensaje? Y no quisiera dejar de pasar la oportunidad, presidente, de un tema que ya le he comentado en otras ocasiones y que creo que es inquietante, digamos, a la luz del impacto que puede tener en las familias más pobres, este asunto perdón que cambie tan drásticamente, pero creo que vale la pena hacerlo. A partir del día de hoy, Minsa y se me va ahorita el nombre de la otra grande
Maseca y Minsa anuncian un incremento en el precio de la tonelada de harina. Usted sabe que pues la tortilla ha ido en aumento en los últimos años y de manera inesperada a mitad de este año o digamos a partir de ayer se anuncia este incremento de alrededor de 1,500, 1,600 pesos en el precio de la tonelada de harina. Esto invariablemente va a repercutir en el precio de la tortilla, que de por sí ya está elevado. ¿Cuál sería? Usted ayer aludía el tema del gas, decía el tema del gas tenemos un pendiente y lo vamos a resolver pronto. ¿Qué diría en torno a esta situación que puede impactar a las familias más pobres del país, que es el incremento de la tortilla, presidente? Bueno, sobre esto tenemos una reunión mañana, no, el martes tenemos una reunión para ver lo del gas, porque de los combustibles es el que se nos ha elevado y se ha incrementado por encima de la inflación, que es el compromiso que tenemos de que ningún combustible, en este caso gasolinas, diésel, la luz y el gas, aumenten por encima de la inflación. O sea, que no hay aumento en términos reales. Y en el caso del gas sí ha habido aumento. En el caso de la gasolina no. De ninguna de las gasolinas, de las dos, ni del diésel, ni la luz. Hemos cumplido incluso hasta por abajo de la inflación, de los incrementos inflacionarios. Pero en el caso del gas, no. Sobre todo, ¿saben dónde ha aumentado más el gas? Aquí, en la Ciudad de México. Y es porque existen monopolios que controlan el gas. Y son redes de distribución que dominan hasta en las colonias. Ya estamos analizando el asunto y vamos a enfrentar. Y lo mismo en el caso de la tortilla. Para nosotros, si estamos bien en economía, se tiene que reflejar en el precio de la tortilla o se tiene que reflejar en el salario mínimo y la tortilla. Hace 25 años, 30 años, un salario mínimo alcanzaba para 50 kilos de tortilla. Cuando llegamos al gobierno, un salario mínimo alcanzaba para 6 kilos de tortilla. Fíjense lo que hizo Salinas y Zedillo y Fox, Calderón y Peña, para ponerle nombre de cómo se deterioró el salario mínimo, la pérdida del poder adquisitivo del salario, de 50 kilos de tortilla a 6 por salario mínimo. Entonces, a pesar de que nosotros hemos aumentado el salario más de 40% en términos reales, habíamos logrado aumentar de 6 a 9 kilos. Y yo estaba pues, contento porque ahí va, poco a poco. El año que viene va a aumentar más y así. Que es la forma de medir más sencilla, lo que tiene que ver con la comida, con lo que va a la mesa de los mexicanos. Lo demás es muy genérico. Ahora no sé, con los aumentos, ¿a cómo estamos?
a pesar de que incrementó el salario, cuántos kilos de tortilla alcanza un salario mínimo hoy, pero lo vamos a ver. Y vamos a atender esto que estás planteando sobre el precio de la tortilla. Y hay muchas formas de tener control. En el caso del gas, si es necesario, vamos a establecer un precio máximo. No les va a gustar a los tecnócratas, ¿no? Pero en el caso de la tortilla hay otros mecanismos que pueden utilizarse. Por ejemplo, abrir la importación para que haya más competencia y que se tenga más maíz, porque desgraciadamente pues no somos autosuficientes en producción de maíz. Somos autosuficientes en producción de maíz blanco, pero no de maíz amarillo. Y entonces tenemos que atender el asunto, pero estamos pendientes, muy pendientes de toda la economía, que va muy bien, reconocido por expertos nacionales e internacionales. No tenemos devaluación, están llegando cada vez más remesas. Antier el Banco de México dio a conocer de que llegaron en mayo 4.500 millones de dólares de remesas, récord. Está creciendo la inversión extranjera, está creciendo la economía, se están recuperando los empleos. La única cosa que me ocupa es inflación, el que mantengamos bajo control la inflación, porque tenemos la presión externa. Se está soltando bastante dinero en Estados Unidos, se está reactivando muy pronto la economía. Hay mucha demanda en Estados Unidos, al grado que están los puertos del Pacífico de Estados Unidos llenos de mercancías. Entonces eso tiene una repercusión hacia México. Por eso también el Banco de México, de manera acertada, subió 25 punto 25 la tasa de interés, porque no quieren que aumente la inflación, y yo estoy de acuerdo, porque eso afecta mucho la carestía de la vida. Entonces, estamos en eso, lo vamos a ver, estamos pendientes por lo que estabas planteando. Y lo otro era ¿qué? A los trabajadores de Pemex, que hay que rescatar a Pemex, que hay que defender a Pemex, que no se despide a ningún trabajador, no van a vivir con la zozobra de antes, de que los podían liquidar. Nosotros hemos hecho el compromiso de no despedir a ningún trabajador petrolero y de ir basificando en la medida de nuestras posibilidades a los trabajadores eventuales, a los transitorios, que se porten bien, y ahí se los encargo a sus familiares, que les digan que para qué se meten en problemas. Es como todo el que actúa de manera ilícita y piensan que no les van a hacer nada. Ahora
no hay impunidad. Y el que va a la cárcel por robo de combustible, por ejemplo, no tiene derecho a fianza. ¿Y para qué se meten ellos en problemas? ¿Para qué meten en problemas a sus familiares, a sus mamás, que son las que sufren mucho cuando un hijo está en la cárcel? Son las que más están defendiéndolos. Y no conozco madres que acepten que sus hijos cometieron un ilícito, porque es mucho el amor de las madres, de los padres a los hijos. Entonces, a estos que andan mal, que rectifiquen, que abandonen eso, que para qué corren riesgos. También deben ser padres de familia que piensen en sus hijos y que ayuden a que todos moralicemos la vida pública, que todo sea legal, que todo sea derecho, no chueco, y que pongamos por delante la honestidad y que hagamos a un lado de que el que no tranza no avanza. Todo eso que quedó como rémora de la política neoliberal, individualista, egoísta, de lujo barato. Ya lo he dicho, ¿qué diferencia hay entre andar en una bicicleta? Conozco gente de 80 años, ya llegando a los 90, que andan todavía en su bicicleta. Son felices, se trasladan así, hacen ejercicio, andar en un carro último modelo. Antes se decía, vine al mundo desnudo, lo que traigo es ganancia, lo que traigo encima es ganancia. Y cuando nos vamos ya a despedir y ya nos vamos a descansar, cuando nos vamos a morir, ¿qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos? Me gusta ese corrido de Un puño de tierra. Ni modo que detrás del funeral vengan, ¿cómo se llaman los camiones que traen, que trasladan los bienes? Mudanzas, con mudanzas, ¿no? Para dejarnos ahí las alhajas, ¿no? Y los carros, nada, hay que llevarse la satisfacción de haber servido, de haber actuado como mujeres, como hombres buenos, y así vamos a ser siempre felices. Pero en fin, ese es otro asunto. Muy bien. Compañero.